de una vez y vamos a ver qué tenemos. Bueno, todos conocemos ya esta pantalla, sabemos que es Excel, nomás lo vemos y decimos ya eso es Excel, pero eh, quizá no conozcamos al final cuáles son los topes que tiene cada una de estas pantallas, porque si yo me corro a la derecha, yo veo que pues casi que no termino, ¿no? Y si voy hacia abajo, también me cuesta llegar al final. O sea, existe una cantidad de, existe una cantidad de filas y existe una cantidad de columnas en cada una de estas hojas de cálculo. Pues también debo de decir que lo que tenemos acá es, aquí dice hoja 1 y aquí arriba dice libro 1. Todos sabemos que la idea de Microsoft es simular un libro físico, un libro físico. Si usted agarra un libro en su casa, el libro lo que tiene son hojas. ¿Cuántas hojas tiene? Puede tener pocas hojas o puede tener muchas hojas. Eso, si hablamos de un libro físico, depende de la persona que escribe el libro, ¿no? Pero nosotros tenemos en nuestras manos un libro digital. Y ese libro digital puede tener tantas hojas como nosotros querramos. Por eso acá pues tenemos un libro que dice libro 1 aquí arriba. No tiene un nombre, por eso aquí dice libro 1. No se le ha puesto un nombre, no ha sido grabado en el archivo. Y en esta parte yo puedo tener hoja 1, hoja 2, hoja 3 y así. Puedo ir de una en una agregando hojas. ¿De acuerdo? Yo ahorita hice 5 hojas más, quiere decir que llegué a la hoja 6. Y en cada una de ellas miro prácticamente lo mismo. Pero concentrémonos en la hoja número 1 y en esa hoja número 1 vamos a tratar de conocer los límites que tiene cada hoja. ¿De acuerdo? Entonces, las primeras dos preguntas son: ¿cuántas columnas tiene una hoja de Excel en esta versión de Office 365? ¿Y cuántas filas tiene cada hoja? Bueno, entonces vemos una serie de cuadritos y vemos toda una matriz ahí, ¿verdad? Sabemos que el cursor se mueve de celda en celda. Y también sabemos que cada celda tiene un nombre y que ese nombre aparece aquí en la esquinita izquierda, superior izquierda. Y cada vez que yo me muevo, ustedes pueden ver que varía ese nombre de la celda. Bueno, eh, ahora vamos a irnos al tope. Vamos a irnos al tope. Y yo, si usted no lo sabe, si usted le da control, flechita de la derecha, se va a desplazar hasta el tope del lado derecho. Si usted le da control, flechita a la izquierda, se va a desplazar hasta el tope del lado izquierdo. Si usted le da control, flechita hacia abajo, se va a ir hasta el tope, ¿sí? Abajo, hasta la última fila. Ahora, flechita hacia arriba, estoy en la primera fila. Bueno, ahora lo que lo que ahora necesitamos es tratar de entender qué cantidad de celdas tenemos. Bueno, mire pues, lo más fácil de primero, control flechita hacia abajo, me lleva y me dice: usted está en la fila número 1.048.576. ¿Está bien?
Entonces aquí voy a escribir yo hasta arriba. Voy a escribir filas. Es igual 1.048.576. Bueno, ahora, columnas. ¿Cuántas columnas yo tengo? ¿Cuántas columnas yo tengo? Si yo me fui hasta el final y llegué hasta una columna que dice XFD, pero XFD no es un número, no me dice cuántas realmente tiene, ¿verdad? No me dice cuántas columnas hay. Entonces la tenemos que averiguar nosotros. Nosotros tenemos que averiguar cuántas columnas hay. Claro, si usted se mete a Google y pone ahí cuántas columnas tiene cada hoja de Excel, le puede tirar el dato sin ningún problema. Pues la idea es aplicar alguna especie de truco ahí, ¿verdad? Y saber cuántas podemos dar nosotros. Pero eso es lo que yo voy a hacer. Lo que voy a hacer entonces lo voy a hacer en base a conteo de unos. Conteo de unos. Y voy a poner un uno aquí en la primera columna. Digamos, voy a usar la fila 9. Y en el resto de celdas hasta el fondo, hasta el tope, voy a copiar este uno. Pero la forma de copiar tiene que ser también algo que me ayude a hacerlo rápido. No agarrar un copiado una por una, porque igualmente me llevaría mucho tiempo y llegar hasta el tope. Entonces lo primero que voy a hacer es copiar, control C, ese uno, me corro a la derecha una celda y luego empiezo presiono la tecla Shift, no la suelto y presiono las flechitas una a una, pero una a una dije que no llegamos nunca. Entonces, sin soltar la tecla Shift, voy a aplicar lo mismo que hice con, voy a aplicar lo mismo acá. Entonces le voy a dar control, flechita a la derecha. Denme, denme un segundo, por favor. Disculpen, Jones, es que tenía un amigo en el hospital con COVID y me dijeron que ya salió. Eso es una buena noticia. Bueno, vamos a repetirlo rápidamente. Está copiado el uno, presiono Shift y luego Control flechita a la derecha. Eso me lleva a marcar todas las celdas hasta el fondo. Entonces, eh, ya que está todo marcado, le doy Control V. Control V es para pegar. Eso me dice, o ya estoy seguro yo, que hay un uno en cada celda desde la primera columna hasta la última. Y lo único que tengo que hacer es marcar toda la fila. Aquí miren donde está el nombre de la fila, fila 9. Ahí le doy clic. Y al marcarse todo, aquí abajo usted puede ver tres números. Uno dice promedio, otro dice recuento y otro dice suma. En este caso nos interesa la suma, porque lo que yo quería hacer era, bueno,
Puede ser, si yo dije conteo de unos, puede ser cuántos unos, que es equivalente a decir la suma de todos los unos en realidad, porque es un uno. O sea, no, si fuera un 2 fuera diferente, porque yo no podría decir lo mismo que la cantidad de números 2 sea igual a la sumatoria de todos esos números 2. No sería así. Sin embargo, para el número uno sí. Para el número uno es equivalente el recuento como la suma. Por eso las dos cantidades son iguales. Entonces, acá, por medio de este dato, yo me doy cuenta del número de columnas que tiene una hoja, una sola hoja. Entonces, ahí tenemos 16.384. 16.384, ¿verdad? Bueno, entonces, si yo ya tengo el número de filas y tengo el número de columnas, entonces puedo sacar el total de celdas. Y el total de celdas lo voy a sacar en base a la multiplicación, que es una pequeña formulita, igual a este valor multiplicado por este otro valor. Y eso me va a dar a mí un gran número. Ese gran número cuesta leerlo. Vamos a ver. 3 acá, 3 acá, 3 acá. O sea, son 17.179.869.184 número total de celdas que tiene una sola hoja de Excel. En cada una de esas 17.179 millones de celdas, yo puedo escribir información, poca o mucha información. O sea, esta información que está acá, yo puedo asegurar que toda esta está contenida en una sola celda. Aunque aparentemente agarre esta y esta y esta y esta y esta, visualmente sí lo hace, pero técnicamente esas celdas no tienen nada, ¿de acuerdo? Solo la primera es la que tiene todo y eso lo puedo ver aquí arriba, donde está todo el texto que yo veo acá. Pero como el ancho de la columna no es lo suficiente para poder abarcar todo ese texto, y como las celdas que están a la derecha no tienen nada, por eso es que se muestra como que estuviera encima o contenidos en esas celdas. Em, Toda esta información, imagínense, si cada una de esas 17.179 millones de celdas estuviera o tuvieran esa cantidad de información, pudiéramos pensar en una cantidad grandísima de, pues, de información, o sea, es un montón, o sea, es bastante, ¿no? Pues el punto es, ¿será que nos es de utilidad esos 17.000 millones de celdas en una sola hoja? Y yo dije que había creado 5 hojas más, donde cada una de estas adicionales también tienen cada una 17.000 millones de celdas. ¿Cuándo voy a terminar yo de usar ese montón de celdas? Pues la verdad es que nunca vamos a tener, nunca vamos a tener una aplicación, al menos en mi vida, nunca he visto a alguien que haya tratado de al menos llegar a la mitad de consumo de la capacidad que tiene cada una de estas hojas de cálculo en Excel. Las personas que más utilizan
este programa, que podemos decir oficinas de contabilidad o oficinas que tienen que ver con financieras, quizá ellos, o departamentos de contabilidad de cualquier empresa, todas esas personas quizás sean las que más utilizan las capacidades de los programas. Pero el punto tan grande, es tan grande que no es, digámoslo así, no está ajustado a la necesidad que nosotros tenemos. Ahora, si nosotros tenemos 17.000 millones de celdas por cada hoja de cálculo y nosotros podemos tener, voy a ponerle un tope de 200, creo que es 200 hojas por cada uno, por cada libro de Excel. Nos vamos a sentar en una sola hoja y quiero nada más que ustedes se imaginen cuánto espacio puede ocupar esos 17.000 millones de celdas en la memoria de la computadora o en el disco duro de la computadora. ¿Cuánto de, cuánto de espacio, cuánto de memoria puede usar? En este momento, en este preciso momento, yo le puedo demostrar a usted, vamos a abrir el administrador y yo le puedo mostrar aquí justamente donde está la fila celeste, la cantidad de memoria RAM que está consumiendo Excel. Miren, Microsoft Excel. Dice 78.5 megabytes. ¿Cuánto es 78.5 megabytes? O sea, tendríamos que tener una idea muy clara, como, como para pensar en cómo esta cantidad de datos que yo tengo aquí ahorita está consumiendo estos 78 megas, ¿de acuerdo? Pero en realidad, fíjese que esto que usted tiene acá es como un proceso dentro del sistema operativo de la computadora. Esos 78.3 megas realmente no es la suma de este texto más todos los unos. No es exactamente eso. Más bien, esos 78.3 megas están asociados, uno, al programa ejecutable de Excel como tal. Dos, a un proceso hijo de esa aplicación que sería este libro que estamos usando nosotros, juntamente con la información que yo estoy viendo. Pero tampoco tengo el dato de cuánto ocupa la aplicación más cuánto ocupa solamente el libro como tal, aunque puedo hacer lo siguiente. Puedo guardar este documento, lo vamos a guardar en el escritorio. Vamos a ponerle 23 de noviembre del 20. Y ahora vamos a ir al escritorio a buscar a ese archivo. Vamos a ver, está aquí. Y este archivo, vamos a chequear en las propiedades. Me dice que su tamaño, miren, su tamaño es de 52.5 kilobytes. Eso no es nada comparado con los 78.3 megas que me dice el administrador de tareas. Ahorita ya subió 87.3. Miren cómo varía
en realidad. Miren, esa variación que estamos viendo ahí es un tema del sistema operativo. No es, no es tan cuadrado como quisiéramos describirlo. Eso es un proceso dinámico que el sistema operativo está haciendo de manera interna. Pero estoy tratando nada más de mostrarle más o menos la congruencia entre lo que es la capacidad total de Excel y los consumos por cada uno de los archivos. 52.5 KB. Eso es realmente bien pequeño. Ahora, ¿cómo es posible que que esta hoja ocupe tan poquito cuando, cuando yo dije que posee 17.000 millones de celdas? ¿Ok? Am, pues ese detalle es lo que yo quiero explicar. 17.000 millones de celdas que hemos calculado son solamente una apariencia. A veces una vez que conocemos esos números, podemos pensar en que tiene tiene un consumo enorme por la cantidad de celdas que ofrece el programa. Pero hay una verdad y es la que yo quiero que usted comprenda, y es que las celdas, todas estas celdas que se miran, pero si no tienen información, no hacen ningún tipo de consumo, ni en memoria ni en disco. Solamente aquellas celdas que sí tienen algo de información, solamente ellas son las que verdaderamente existen y consumen espacio en memoria y en disco. No sé si me comprende en esa definición. Si yo tengo 17.000 millones de celdas en una hoja y de esa hoja solamente hay, vamos a pensar, quiero que hagamos un conteo. ¿Cuántas celdas, dije, cuántas columnas hay con unos? Son la cantidad de columnas. 16.384 más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 con esta, ¿no? 7 celdas más. Estamos hablando de 16.391 celdas que tienen información. Solamente esa información es la que está ocupando espacio, pero ya hablar de 16.000 celdas también se oye grande. El punto es que, ¿cómo guarda todos estos unos? ¿Cómo hace para guardar todos estos unos? Esto que está acá también es interesante comprenderlo, porque todos los unos pueden ser, al final, pueden ser relegados o transformados en una forma muy abreviada de guardar la información, sin tener que guardar cada uno de estos unos. O sea, guarda referencias, guarda cantidad de unos, guarda posiciones de las celdas, pero no guarda los 16.384. Entonces, de acuerdo a esas técnicas, es como el consumo al final lo menor posible. Pero eso no lo dije yo. Eso no, yo no lo indiqué que así lo hiciera. Eso básicamente ya lo maneja
el programa, o sea, Excel, en combinación con el sistema operativo. Pues en conclusión, a lo que quiero llegar es que todas aquellas celdas que no tienen información no existen. Solo aquellas que sí tienen un mínimo de información son las únicas que sí existen. ¿De acuerdo? Por esa razón, el consumo de espacio, tanto en memoria como en disco duro, va a estar en función de lo que es la información contenida en las celdas que sí tienen información. Ahora, hablamos de información, pero la información también hay que hablar de ella porque estamos en Excel. Y cuando estamos en Excel, normalmente lo asociamos a información relacionada con números. Los números es un tema que no le gusta a mucha gente, pero en ingeniería nosotros tenemos casi que la obligación de que nos gusten los números, ¿no? O sea, alguien que no le gusten los números y que se meta a ingeniería es como ir a sufrir, o que se meta a auditoría y no le gustan los números, o sea, es ir en contra de la corriente. Pues básicamente podemos identificar dos tipos de información. La primera sería, vamos a ponerle primero a la numérica y de segundo a la alfanumérica. Esos serían los tipos generales de información. Ok. Digo los tipos generales porque a partir de ellos se deriva otra serie de tipos de información, pero que pertenecen a cualquiera de esas dos. Por ejemplo, en la numérica yo puedo hablar de los números enteros. O sea, números enteros es un tipo de información, pero también puedo hablar de los números con decimales, o sea, enteros con decimales, y eso es otro tipo de información. También puedo hablar del tipo moneda, por ejemplo, y eso lo podemos ver como otro tipo de información, aunque aquí se maneje como un formato diferente. Entonces, em, entonces tenemos que ir a empezar a conocer, ¿verdad? Los diferentes tipos de información o tipos de datos. Cuando hablamos de la alfanumérica tenemos que pensar en nombres de personas, direcciones, números de DPI, aunque su nombre diga número, no es un número. O el número de teléfono. El número de teléfono no es un número, solo es el nombre de la información alfanumérica que define a una serie de dígitos que sirven pues para realizar llamadas telefónicas. Digo esto porque el número de teléfono nunca lo usamos para multiplicarlo con algo o dividirlo con algo o sumarlo o restarlo con algo. O sea, no lo operamos en ningún momento. Por eso es alfanumérico. Pues en Excel, la identificación de lo numérico y lo alfanumérico es detectado de una forma bastante automática por el programa. Si yo escribo el número 100 y le doy enter, Excel detectó que son solo números. Por lo tanto, en general le puso a la celda, la clasificó como una celda que tiene información numérica. Pero si yo ingreso 1A0, 1A0, y le doy enter, él se da cuenta que hay dos dígitos y hay una letra, pero en general la celda no es numérica.
sino que es alfanumérica, porque una sola letra, derivado de una equivocación o derivado de sencillamente una información correcta, que debe ser así, automáticamente es clasificado como información alfanumérico. ¿Cómo me doy cuenta o cómo me di cuenta? Por la misma forma en que le aplicó la alineación a todo lo. Si yo ingreso un 12, lo tira a la derecha. Si yo ingreso un texto, alinea a la izquierda. Pero claro, yo puedo aplicar alineaciones. O sea, yo puedo seleccionar estas y decir todo alínealo a la derecha. Bueno, claro, eso ya es aplicar algo a partir de lo que Excel reconoció. Pero eso no significa que se haya convertido todo en numérico. No, solamente sufrieron una instrucción de dónde se colocan, si a la izquierda, al centro o a la derecha del espacio que le corresponde a la celda. Pero ellos siguen siendo numérico el 100, alfanumérico el 1 a 0, numérico el 12 y alfanumérico el ABC. Pues estos son algunos detalles importantísimos para poder trabajar con Excel. A partir de acá, vamos a empezar a hacer algunas, voy a decir, aplicaciones, pequeñas aplicaciones, que nos van a ir llevando en la aplicación de cada uno de los botones de herramientas que tenemos en la parte superior del programa. Normalmente la metodología que aplicamos es enfocarnos en una pequeña aplicación, digamos un cuadro de notas, una nómina. Esas son aplicaciones. No agarramos el curso y le decimos, mire, este botón hace tal cosa, lo otro hace tal cosa, lo otro, no. O sea, no es así, porque es más efectivo desde nuestro punto de vista que usted aprenda que usted aprenda las herramientas en base a la necesidad de las aplicaciones. Allá en la oficina, allá en su trabajo, a usted no le van a decir, usted ya conoce tales botones para que me pueda hacer este presupuesto. No le van a decir eso. O sea, ya le van a decir, mire, necesito que haga este presupuesto. No le están preguntando si conoce o no conoce el programa. La herramienta ya son cuestiones de cada quien, cuánto lo conoce. Pero el punto es que pues me parece más efectivo enfocarlo a nivel de aplicaciones para ir aprendiendo las herramientas que más sirven. Esto deja afuera a muchos botones, a muchas herramientas que quizás se usen de manera muy, pero muy eventual, pero sí nos va a ayudar a conocer las herramientas que sí vamos a poder aplicar de manera más frecuente, y eso es más efectivo, como decía. Pues entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Quiero que nos fijemos muy bien en el cursor y la celda donde estoy colocado. Yo estoy colocado en la celda E19, o sea, columna E, fila 19. Y fíjese usted qué pasa cuando yo pongo sobre la orilla el puntero del mouse. Cambia de forma el puntero del mouse. Si yo le doy la vuelta por toda la orilla, se mantiene, pero si yo llego al puntito negro que tiene en la parte inferior derecha, la celda donde está el cursor, cambia a una crucita de color negro. En Excel, como en otros programas, como en algunos otros programas, la forma
que toma el puntero del mouse define la acción o las acciones que a partir de ese momento se pueden aplicar. Entonces, para Excel tiene mucha importancia que usted conozca esto, este formato, cómo se pone el puntero del mouse según en dónde está o sobre lo que esté colocado. Pero ahorita yo solamente estoy en una celda. Ahora lo que voy a hacer es que voy a marcar un grupito de celdas. Yo marqué 2, 4, 6, 12 celdas. Ahí tengo marcadas 12 celdas. Pero fíjese en esto. Si se pone en la orilla de lo que está marcado, el comportamiento es exactamente igual que si estuviera en una sola celda, como lo hice anteriormente. Y si llego a la esquina inferior derecha del grupo de celdas que está marcado, vuelvo a ver esa crucita de color negro. Quiere decir que yo al estar en una sola celda o al tener marcado cualquier cantidad de celdas, yo sigo viendo el mismo comportamiento. ¿Ok? Eso va a tener mucha importancia porque ahora las acciones que vamos a poder hacer van a aplicar tanto a una celda como a un grupo de celdas. Bien, ¿qué puedo hacer? Cosas básicas, por ejemplo, un 1000. Tengo una cantidad igual a 1000. Si yo vengo y agarro la esquinita y lo tiro para la derecha, ¿qué pasa? Se replica o se copia. ¿Ok? Si yo vengo y a ese 1000 lo agarro de la orilla, cualquier parte de la orilla, lo importante es la forma del puntero del mouse. Si yo ahora lo arrastro, lo que estoy haciendo es moviéndolo. Y eso mismo aplica para los grupos de celdas también. Bien, vamos a borrar esto. Voy a marcar todo esto y le voy a dar suprimir y se elimina todo el contenido de esas celdas que están marcadas. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a corrernos un poquito hacia abajo para abrir más espacio. Y acá voy a poner lo siguiente. Si yo tengo un 1 y aquí tengo un 1, marco los dos y lo copio. Lo arrastro hacia abajo. Estoy copiándolo. Estoy replicándolo. ¿Qué pasa? Se replican los unos. Lo mismo que hice con el 1000. Pero si al 1 le sumo 1 y pongo un 2 y hago lo mismo, o sea, marco los dos y agarro la esquina inferior derecha y lo bajo, ¿qué pasó? Excel se dio cuenta automáticamente que entre los dos valores iniciales había una diferencia de 1. Entonces, al aplicar el replicado o el copiado, pues lo que hizo fue aumentarle 1 cada vez. Y eso me da a mí un correlativo de 1 en 1. Como que fuera una fórmula. Ah, pero si yo le pongo un 1 y hago que la diferencia sea 2 unidades, o sea, un 1 y un 3, y hago lo mismo, los marco y replico hacia abajo, ¿qué hace? Va de 2 en 2. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Y yo creo que ya usted se fijó. Vamos a poner un 5. Le pongo un 5. ¿Qué pasa? Pues ahora le va a sumar 4, más 4, más 4, más 4, más 4. ¿Ok? Eso es importantísimo
para lo que usted crea que le va a servir. Ahí está cómo lo hacemos. Muy bien. Bueno, este es lo primero. Ahora nos vamos a pasar a la hoja número 2. Y en esta hoja número 2 vamos a utilizar un archivo. Si gustan, me dan un segundo para no tener que teclear nuevamente todo. Vamos a, vamos a abrir un archivo que ya esté con datos. Así no nos tardamos mucho. Dame un minutito, por favor. Ya casi lo tengo, ¿ya? Bueno, muy bien. En la hoja 2, ya tengo la hoja 1, ahora en la hoja 2, ¿qué hice? Me traje algunos datos. Estos datos, ¿qué son? Esta información, ¿qué es? Pues es un listado de notas de un grupo de estudiantes, ¿de acuerdo? Está el número, que es el correlativo, están los nombres, están los apellidos y están las notas de lo que puede ser un parcial 1, parcial 2, parcial 3 y final. Esto es una pequeña aplicación que le puede servir a una persona que da clases, por ejemplo, en cualquier nivel. Nos sirve mucho a nosotros que estamos metidos en la docencia. Y pues básicamente este es un pequeño ejercicio, es una pequeña aplicación para aprender algunas otras cosas que nos van a ir llevando poco a poco a lo más complicado. Vamos a ir viendo cada vez algunas cosas difíciles que tratamos de que no sean difíciles en realidad, que se comprendan, ¿no? Pero sí vamos a ir, cada día vamos a ir avanzando hacia lo más complicado. Este conjunto de datos, ¿qué es lo que le vamos a hacer? Vamos primero a darle un formato. ¿Qué es eso? Formato de presentación, ponerle bordes, ponerle color a las celdas en los encabezados, eh, trabajar un poco lo que es la presentación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? Pues marcamos todo el bloque, le vamos a poner aquí tipo de borde, todos los bordes, tiene todas estas opciones, todos los bordes me funciona acá. Estos serían los encabezados, esto le vamos a poner negrita y vamos a usar un color de relleno, puede ser pongamos este color azul,
pero el azul fuerte hace que el texto no se mire. Pongámosle color blanco al texto para que haga contraste total y ya nos quede mejor. Entonces aquí ustedes pueden ver esto. También es importante conocer las alineaciones. Por ejemplo, yo marco los encabezados. Yo puedo aplicar alineaciones horizontales, que serían estas tres, a la izquierda, al centro, a la derecha, de todo lo que tengo marcado. Pero en realidad me interesa que nombres y apellidos queden alineados a la izquierda y que el número y el parcial uno, 2, 3 y final queden al centro. Ahora aquí vale la pena mencionar esto. Voy a darle clic a la primera, que sería donde está la palabra número. Luego me voy a ir a seleccionar estas, pero como no son celdas que estén juntas, necesito presionar la tecla control. Y entonces ya puedo marcar con el mouse las otras cuatro. Solo de esa manera se quedan seleccionadas tanto la primera donde está el número y desde el parcial 1 hasta el final para que yo le aplique una alineación al centro. También puedo aplicar alineaciones verticales. O sea, marco los valores y aquí arriba hay alineaciones verticales. Por ejemplo, alinear en la parte superior. Miren dónde pone el texto. Alinear en la parte del centro o alinear en la parte de abajo. Pero lo vamos a dejar en el centro como estaba, porque es ahí donde se mira mejor. Todo esto tiene que ver con la estética, con la presentación nada más, que muchas veces juega un papel importantísimo, porque si usted va a hacer una presentación ante una gerencia, un comité, una junta directiva, eh, ellos expulgan hasta lo más mínimo y le califican todo. No solamente la veracidad de los datos, sino la calidad de su presentación. Es mejor que no digan nada en la presentación, se asume que está bien, a que usted lo deje con colores feos y mal combinado y que vaya a generar malos comentarios esa parte. Son cositas que hay que tener siempre cuidado, ¿no? Ahora, algo importante. Veamos esto. Yo veo aquí unas columnas y las veo muy parejas, tan parejitas. Pero el ancho de cada columna de estas viene siendo equivalente o no. ¿Cómo sé yo eso? Vean esto. Yo me estoy colocando entre el nombre de una columna y la otra. Hay una línea que las divide. Si yo presiono el botón izquierdo, ahí automáticamente me sale de qué ancho está. 10.27. Y el otro, 10.27. Y el otro, también. Y así, ¿verdad? Yo puedo checar ese ancho. Pero, ¿qué pasaría si están de diferente ancho? Así, por ejemplo. En primer lugar, no se mira bien. La vista es tan pilas, voy a decir, que eso lo detecta inmediatamente. Esa disparidad en lo que es el ancho de las columnas E, F, G y H. Entonces, la idea es también que vaya parejo, pero a la hora de decir parejo, yo debo decidir de qué ancho. ¿Qué ancho es el adecuado? Quizá aquí, lo que diga la columna parcial 2. Sí, pero ¿cómo hago para ponerle el mismo ancho a las demás? ¿Será que lo hago así al ojo? O sea, si yo lo llevo ahí, ya tiene el ancho correspondiente y la otra también.
Y si me falla la vista, si ya me falla la vista y no tengo buen cálculo, pues me falla el ojímetro ahí, no está bien, porque aunque yo haya hecho eso, mire esto, aquí quedó en 14.36 y aquí en 14.55, aunque sean muy cercanos, pero hay diferencia, ¿verdad? Entonces, merece la pena que hagamos algo ahí. Vamos a tomar de base una medida en el ancho. Por ejemplo, 14.36, llevémoslo a 14.5. Agarremos de estándar 14.5. Yo les quiero poner a las cuatro celdas 14.5 de ancho de columna. Lo que tengo que hacer es marcar desde lo que es la columna E. Marco aquí siempre sobre el nombre de las columnas. Marco las cuatro. Ya que están marcadas, le doy clic derecho a una de ellas. Clic derecho me permite ver un menú de contexto donde puedo encontrar una opción que dice ancho de columna. Y en el ancho de columna, cuando yo le doy clic, me permite ingresar un dato, que sería el ancho de la columna. Yo dije que le vamos a aplicar 14.5. Al darle a aceptar, las cuatro celdas que estaban marcadas toman ese ancho. Quiero comprobarlo, ok, vengo aquí, ¿ven? 14.55 y aquí 14.55 y aquí el mismo, ok. Me agarró ahí un punto 0.5 de más. No tengo una explicación por qué lo puso, yo le puse 14.5. Puede ser que no hubo ningún movimiento ahí raro, no. Pero tienen el mismo ancho y por lo menos sí se mira mejor a la vista, le cae mejor ese digamos, ancho uniforme que hay en las cuatro. Bueno, lo mismo que yo hice con las columnas, lo puedo hacer con las filas. Por ejemplo, marco aquí un grupito, le doy clic derecho a una de ellas, ahora me sale alto de fila, me deja poner ahí el número que voy a definir como alto y le doy a aceptar. Eso haría que todas las filas marcadas tomen ese alto. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué más? Bueno, resulta que este es un cuadro de notas. Y si este cuadro de notas ya estamos en octubre y ya estamos en noviembre, pues quiere decir que ya pasó el examen final y ahora necesito saber su nota. Su nota. Ahí está. Y una vez agarró el formato que trae los encabezados. Marco todas estas celdas y le voy a poner también acá todos los bordes. Una línea en todos los bordes. Pero la nota, ¿cómo la voy a calcular? Existen diferentes criterios. Todo eso depende de la institución educativa, qué ponderación le va a dar al parcial uno, al 2, al 3, al final y bueno, la nota es donde tiene que ir el resultado. Pero tenemos que tomar una decisión. ¿Qué hacer acá? La verdad es que todas estas notas necesita tener una ponderación. En primer lugar, esta nota está sobre 100 puntos. Todas las notas que ustedes ven acá está sobre 100 puntos. No sabemos en realidad todavía los porcentajes que van a aplicar a cada una de ellas. Pues lo que tenemos que hacer es tomar una decisión.
¿Cuánto va a valer uno? ¿Cuánto va a valer el otro? ¿Cuánto el otro? ¿Y cuánto cada uno de ellos? Vamos a tomar una decisión. Por ejemplo, ¿qué tal si el parcial uno vale el 15% de la nota? Así, 15%. Vamos. El parcial 2 el 15% también. Y el parcial 3 va a valer 30%. De manera que al examen final debería de valer el complemento para llegar al 100%. Esto sería 30 más 30, 60, quedarían 40%. Solo eso no es nada, solo una definición de el porcentaje de ponderación que le queremos poner a cada uno. Para calcular la nota, si vamos a hacer uso de una fórmula, y aquí empieza el tema, ¿no? O sea, con Excel, el manejo de números, el manejo de fórmulas, pues yo aquí necesito armar una fórmula. Las fórmulas, yo armo la primera y luego replico hacia abajo para poder conseguir las demás. Eso es la técnica más común que se puede usar. Sin embargo, en esta aplicación ya tenemos que usar algo especial que se denomina eh, usar una referencia estática para un grupo de celdas. Y vamos a ver por qué razón. Veamos, pues armemos la primera fórmula. Siempre para armar una fórmula tengo que empezar con el signo de igual. Igual a este valor, perdón, este, multiplicado por este porcentaje, 15%. Con esto yo ya hice que ese 80 se convierta en su equivalente al 15% que le corresponde a esa columna, más esta nota multiplicada por su porcentaje correspondiente, más este valor multiplicado por su porcentaje correspondiente, más este valor multiplicado por su porcentaje. Con esto, usted ya se fijó, acá fuimos armando la fórmula, que igualmente aparece aquí arriba. En este momento, yo le voy a dar Enter, diciéndole, aquí quiero que ejecutes, aquí quiero aceptar lo que es la fórmula. Y la fórmula lo que hizo fue ir a tomar todos los valores que están en cada una de las celdas que aparecen ahí en esa fórmula y las operó según como yo le indiqué, sumas y multiplicaciones. Pero en esta fórmula también entra en juego una jerarquía de operadores, ¿de acuerdo? O sea, hay multiplicaciones y hay sumas, hay multiplicaciones y sumas. Ante esa situación, tiene que entrar en acción la jerarquía. ¿Quién tiene más jerarquía para poder ejecutarse primero? ¿Se ejecuta primero la suma o la multiplicación? Todos sabemos que primero va la multiplicación y después de que ya se tiene el resultado de la multiplicación, se hace la suma. Pues precisamente eso, de eso me valí, porque sé que vale más la multiplicación que la suma. Eso significa que para poder llevarse a cabo esta operación que marqué, que involucra un por y un más, primero se tiene que llevar a cabo la multiplicación y después la suma. Ah, pero como después hay otra multiplicación, entonces primero se llevan a cabo las multiplicaciones y de último las sumas. De otra manera, yo hubiera tenido que forzar a través del uso de paréntesis, porque las fórmulas conllevan operadores, operandos y paréntesis que abren y cierran. Con los paréntesis yo puedo obligar
a que una operación se lleve a cabo antes de lo que puede ser una operación con mayor precedencia que la que está sin usar paréntesis. En este caso no hubo necesidad porque la misma naturaleza obliga a que primero se lleven a cabo las multiplicaciones y después las sumas. Así es de que menciono esto porque sencillamente es algo con lo que tenemos que lidiar en Excel siempre. Entonces, yo tengo que tener mucho cuidado. Manejar fórmulas parece sencillo, pero hay que tener mucho cuidado en armar las fórmulas. Armar la primera, hacerlo con mucho cuidado para que salga bien. El resto pueden ser copias de la primera, pero debe asegurar que la primera esté bien. ¿De acuerdo? Y aquí viene el otro problema. Si a mí solo me enseñaron a que hago una fórmula y la copio hacia abajo para obtener lo demás, me puedo topar con esta sorpresa, que no me da valores que son y hasta me sale un error ahí de texto. Esto es un error garrafal si yo no sé manejar realmente las fórmulas. Repito, o sea, las fórmulas deben ser dominadas. De lo contrario, no se meta con las fórmulas. O sea, métase pues, pero sin miedo y que salgan bien. Lo que pasa acá es que cuando nosotros replicamos una fórmula, y lo voy a hacer solo para dos más, y vamos a revisar las fórmulas. Aquí me dice E5 por E3. ¿Quién es E5? E5 es esta, ¿eh? Esta. Por E3, ¿quién es E3? Es esta palabra, parcial 1. Yo no puedo multiplicar 59 por parcial 1. Eso se llama un error semántico. Es un error de incompatibilidad de tipos de datos. No puedo operar un texto con un número. ¿Ok? Por esa razón es que me sale ese error que dice valor allá como resultado de la fórmula. Y en el siguiente caso, no tiró error, pero tiró un número que nada que ver con la nota que corresponde de acuerdo a los criterios establecidos. 17.480 igualmente no es una nota. La nota tiene que estar en un rango entre 0 y 100, ¿verdad? Pero básicamente el problema es que en la fórmula se armó E6 por E4. E6 es esta, que es donde está efectivamente la nota, pero E4, ¿quién es? E4 es este 80. ¿Quién era el valor que yo quería ahí? Este 15%, porque ese 80 yo lo quiero transformar o sacar su equivalente al 15%. Pero el problema es que la fórmula realmente, la primerita, a la hora de ser copiada, automáticamente se propaga de una forma automática en el sentido de que como va cambiando de fila, en cada una de ellas tiene que ir cambiando ella también. O sea, E9, luego E10, luego E11, luego E2. O sea, todas tienen 12 según la fila donde se encuentran. Por eso, cuando la fórmula no considera el valor que en este caso, este 15% debe ser estático, pasa eso. O sea, pasa que no respeta esa posición. Entonces, lo que debemos hacer es lo siguiente. A la primera fórmula la tenemos que blindar y decir, mire, las celdas que corresponden a los porcentajes los va a dejar siempre con ese nombre. Eso es lo que le vamos a decir. Y se lo vamos a decir de la siguiente manera. ¿Quiénes son estos valores
¿Qué nombres tienen las celdas? Sería E2, F2, G2 y H2. Entonces me voy a la fórmula del primero y voy a buscar la primera. E2, es esta, E2. Pues E2, a esa celda lo que voy a hacer es ponerle un símbolo de como dólar a la izquierda, tanto del nombre de columna como del nombre de fila. Lo puedo poner manual o lo puedo poner en base a una tecla. La tecla es F4, es la tecla, ¿de acuerdo? F4. Pero si usted usa una laptop, no le va a funcionar, solo F4. Tiene que presionar function o función F4. Yo tengo una laptop acá, le voy a dar función F4 y ustedes ven que tanto a la E como al 2 se le pone un símbolo ahí de como de dólar. La siguiente es F2. Hago lo mismo, pero me coloco ahí en medio, ¿verdad? F2, función F4. Si usted tiene una máquina de escritorio, basta con que le dé directo a F4. Luego G2, G2 también, función F4. Y luego H2, función F4. Listo. Ya hice eso, le doy Enter. Aquí yo veo el mismo resultado, obviamente. El beneficio lo voy a obtener cuando yo replique la fórmula hacia abajo y le dé suelto el botón. Y entonces en este momento ya se calculan las notas de manera correcta. La manera correcta, o sea, como debe ser, o sea, cada nota con su correspondiente porcentaje que pertenece. Entonces, ya que tengo esto, puedo checar acá, ¿verdad? Todas las fórmulas tienen estático la fila 2. ¿Ok? Ahora necesito corregir un poco o manejar un poco los decimales. ¿Será que una nota necesita decimales? Las notas normalmente, la nota final, normalmente no lleva decimales. La nota que puede llevar decimales puede ser un parcial o puede ser una tarea o puede ser un laboratorio. Eso sí les puede poner decimales. Pero la nota final no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a quitar los decimales, pero al quitarle los decimales, vamos a obligar a Excel a que haga aproximación hacia arriba o hacia abajo. ¿De qué depende? Depende del primer decimal. Aquí es un 2. Ahí no va a aproximar el 67, lo va a dejar en 67. Aquí sí va a aproximar el 57, lo va a mandar a 58. Aquí va a permanecer 62. Aquí va a pasar a 58. Aquí va a quedar en 62. Aquí no hay nada que aproximar en el 60. En el 78 sí. No, no hay aproximación. En el 73 tampoco. Ok. En el 61 sí hay. Y en el 79 sí va a haber. Entonces, ¿cómo lo hago? Marco los valores. Y aquí hay una. Aquí están. Estos dos. Uno sirve para aumentar decimales y otro sirve para disminuir decimales. Entonces, disminuir decimales. Le doy un clic y ya vieron ahí una reacción. Le doy otro clic y ya le quito el decimal y me aplicó las aproximaciones. Ahora lo que voy a hacer es centrar todos los números. Voy a subirle el tamaño digámoslo así, tanto número como letra, tiene un tamaño si es grande o pequeño.
Entonces aquí es como el tamaño del tipo de letra que se usa. Vamos a subirle acá un tamaño 16. 16. Esto es más grande que las notas. Las notas están en 12. La nota final está en 16. También vamos a ponerle negrita. Ahí está. Y esto pues es una manera de sacar adelante este cuadro de notas. Si los porcentajes cambiaran, no tendría más que cambiar aquí. ¿Qué pasaría si me dicen, bueno, pongamos 20% y 30%? El 30% no varía, pero los otros sí. Los 15 pasarían a 20%, de manera que eso dejaría al final con 30%, ¿sí? Pero lo bueno es que ya no tengo que tocar fórmulas, solamente los porcentajes. Entonces aquí voy a decir 20%, 20%. Miren los valores allá. Están reaccionando de manera automática. Quedaría igual, 30% y aquí 30%. 30%. Ahí está. Pero ya no tuve que hacer nada más. O sea, eso es aconsejable siempre. No tratar de no tocar fórmulas. O sea, hay que diseñarlo de tal manera que no tenga que estar tocando las fórmulas a cada rato. Porque si son muchas fórmulas, entonces puedo caer en un descontrol y después voy a tocar cosas que después no me voy a acordar. Entonces aquí solamente toco los porcentajes. Otro detalle importante es, no es lo mismo que yo ponga 30% a que yo ponga solo 30. En este caso, si yo le pongo 30 acá, veamos. A ver, miren qué pasa. Con 30. Aquí ahorita ya tiene el formato. Tiene el formato ahí. Por eso quería poner un 30 nada más. Pero no lo tomó. Bueno. Entonces el cuidado que tenemos que tener es que esté el porcentaje correspondiente. O sea, con su símbolo de porcentaje. Para que realmente lo opere adecuadamente. Muy bien. Ahora en la nota, ¿qué pasa? En la nota yo me doy cuenta si ganó o perdió. Para saber si ganó o perdió necesito saber cuál es el criterio de aprobación o no aprobación. ¿Cuál es el criterio? Es decir, en qué valor tiene que estar la nota para poder ganar y cuál es el rango de valores para perder. Vamos a tomar 61 para arriba, ganó, y de 61 para abajo, sin considerar el 61, perdió. Entonces aquí es donde vienen ya las primeras aplicaciones con algunas funciones. Veamos. Yo quiero poner aquí a la par una palabra que diga ganó o perdió. Aquí sería, en base al criterio, ganó. Aquí ganó. Aquí perdió.
y así. Pero el problema es que si lo hago a mano, y si fueran 80 estudiantes, tendría que escribir 80 veces una palabra. La idea no es estar escribiendo una por una. La idea es cómo saco entonces ese valor y después replicarlo. Veamos, para poder hacer eso, se necesita usar algo ya programado llamado función. Excel tiene un conjunto de funciones dentro de sus librerías que basta con usarlas o llamarlas. Llamarlas o usarlas en fórmulas es equivalente para el cálculo de pues, lo que nosotros queremos. Entonces, ¿cómo funciona esto? En este caso, solamente tengo que evaluar un criterio. O sea, el criterio es si la nota es mayor o igual a 61, pues él ganó. O sea, se tiene que poner una palabra equivalente a ganó o esa palabra. Pero puede ser que esa condición o esa pregunta o ese criterio no sea verdadero porque el valor de la nota sea menor a 61. Porque si no es mayor o igual a 61, entonces ¿qué es? Es menor que 61, ¿verdad? Como solo ese criterio tengo que evaluar, entonces no hay problema. Es la forma más sencilla de usar una función que se llama función sí. La función sí me permite evaluar un criterio y ese criterio me va a permitir determinar qué palabra es la que voy a poner. Veamos entonces la primera. Vamos a poner, esta la vamos a llenar un segundo, solo quiero poner el mismo. Ok. La función sí es como una fórmula, solo que son como pequeños programitas que ya podemos aprovechar de una manera más práctica. Entonces, aquí es donde quiero la primera. Aquí, voy a poner igual, luego voy a poner la palabra sí. Cuando yo escribo la palabra sí, Excel automáticamente me saca todas aquellas funciones que coinciden con la palabra sí. Me saca 5, pero la que me sirve es justamente la primera, que dice aquí en su descripción, comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro valor si se evalúa como falso. ¿Ok? Entonces voy a seleccionar la función, la primera que está acá en el listado, le doy 2 clics y eso me permite seleccionarla. Cuando ya está seleccionada, Excel me presenta su sintaxis. Y la sintaxis es lo que usted está viendo acá. Prueba lógica, valor si verdadero y valor si falso. Entonces aquí lo que me está pidiendo ahorita es la prueba lógica. ¿Cuál es la prueba lógica? Es ese criterio que yo le estaba mencionando. Es el que le tenemos que poner ahí. ¿Cómo se lo decimos? Bueno, aquí es donde empezamos a usar los nombres de las celdas como que fueran variables. Aquí yo le voy a decir, si lo que está aquí, en esta celda,
Le doy clic. Miren, ya pasó. Si I4 dice. I4, ¿quién es? Es esta celda que está aquí, donde está el 65. Si I4, si lo que está en I4 es mayor o igual a 61, ¿qué significa? Significa que significa que ganó el estudiante y entonces tengo que ponerle la palabra ganó. Entonces, ¿cómo hago entonces para ponerle esa palabra? Volviendo a la sintaxis. Prueba lógica. I4 mayor o igual a 61. Ya esa es la prueba lógica. Entonces ahora me tengo que pasar al otro lado, al otro argumento que dice valor si verdadero. De acuerdo a la sintaxis, yo tengo que poner un punto y coma, ¿lo ven? Aquí está, ¿eh? Entonces, punto y coma. Entonces ahí usted ve que en la sintaxis ahora está en negrita la parte que dice valor si verdadero. Para cuando esa condición sea verdadera, yo quiero que aparezca la palabra ganó. Pero esa palabra, por ser un texto, debe ir entre dobles comillas. Esta, de la doble comilla, ganó, con tilde, vamos a poner. A ver si no nos da problema. Ganó. Ese es el valor si verdadero. O sea, si el criterio es verdadero, que le ponga la palabra ganó. Punto y coma. Ahora el valor si es falso. Si el criterio es falso. ¿Qué quiere decir si es falso? Que lo que haya en I4 no sea mayor o igual que 61. Si eso no es cierto, ¿qué valores hay ahí entonces? 60, 59, 58, esos son los valores de ahí para abajo que se van a encontrar y que van a servir para ponerles la palabra perdió. Punto y coma. Perdón, ahorita cierro la doble comilla y como ya terminé de ingresar los argumentos, si usted se fija aquí ya no hay más. Ya puse el valor sí falso y lo que viene es el paréntesis que cierra. Poco a poco se deben ir conociendo las funciones para que sepamos cuántos argumentos lleva cada una de ellas. Cuando uno está empezando se tiene que guiar por la sintaxis o por algunos ejemplos, pero cuando uno ya la ha usado mucho, entonces ya sabe uno cuántos lleva y cómo se le deben de poner. Pero eso solamente con la práctica es que se puede ir dominando. Entonces al darle enter, ya la función quedó establecida y trabajando en la primera nota. Ahí dice ganó. Claro, esa palabra le correspondía porque aquí tengo un 65. ¿Mm? Ahora voy a replicar la primera hacia abajo y usted puede ver que aparece una palabra ganó o perdió según el valor que hay en la nota. Pero aquí viene lo interesante. Tanto esta nota como esta palabra, si usted se fija aquí arriba, ¿no ve? Eso que está ahí marcado aquí arriba, son puramente fórmulas, incluyendo la de la columna si ganó o perdió. ¿Sí? Son fórmulas. Aunque nosotros veamos la palabra y el número, son fórmulas. Eso significa que la celda no contiene información directa, es información indirecta que está en función de las fórmulas que contienen. O sea, esas palabras no existen en la celda. Son solo el resultado de la fórmula o la función. De manera que voy creando como una especie de encadenamiento entre un valor y otro. ¿Qué significa eso? Significa, por ejemplo, este 61 que está en el borde, que ganó porque está ahí rasguñando el 61,
¿Qué pasa si aquí hay una corrección y dicen, no, pero aquí no era 80, era 70? Y le hacen la corrección. Al darle enter, él automáticamente baja de 61 a 59 y la palabra también cambia de manera automática. De ganó pasó a perdió, ¿verdad? Pero es porque todo está encadenado. Pero esto que está acá, que corresponde a las notas del parcial 1, 2, 3 y final, si usted se fija aquí arriba, ahí sí aparece un 50 y aquí también aparece un 50, pero aquí hay un 59 y cuando lo selecciono ahí arriba no aparece un 59. Sencillamente es porque esto es información directa ingresada en la celda y este 59 es el resultado de la operatoria que representa esta fórmula, al igual que esta palabra. Entonces, estas dos realmente, como todas las que están arriba y abajo de ellas, son valores que no dependen de la celda, sino que de los valores que están en otras celdas. ¿Ya? Esto es eh, parte de lo que en Excel se tiene que practicar para dominar, ¿verdad? Pero no es, tampoco no es tan complicado. Esto lo que Ingeniero, necesita es un poco de práctica nada más. ¿Sí diga? disculpe una pregunta. ¿Por qué el Sí. 61 de la fila 9 de Marca Julia aparece como perdió si tiene mayor o igual a 61? Ajá, muy bien. Vamos a ver ahorita. Le voy a decir por qué es. Y vamos a hacer, este seguramente fue una aproximación. Quiero que vamos a aumentar los decimales. Aquí. Es por eso, mire. Es porque él tiene un 60.5 y la función sí en realidad está evaluando este 60.5, fíjese. Por eso es que tiene ahí, perdió. Entonces yo creo que aquí, para que se mantenga la, vamos a reducirlo, para que se mantenga este señor debería llegar a 61. eh, Tiene dos chances. Lo ajusta. Vamos a ver. Podemos hacer un ajuste aquí, mira, en la fórmula que da la palabra. ¿Qué tal si le ponemos mayor o igual a 60.5? Pensando en que todo lo que esté arriba de 60.5, esto va a estar aproximado. ¿Me comprende? O sea, así fue, así concuerda todo esto. Si yo le pongo acá 60.5 y luego lo replico, al hacer eso ahí ya no hay ningún problema, ¿verdad? Porque ahora sí estamos evaluando desde lo que es el 60.5. Si yo le, si yo a este le aumento, puedo chequear los demás. ¿Sí? O sea, y ese es el único caso que tenía ahí, ¿verdad? Pero con lo que hicimos ya lo ajustamos ahí para que no tengamos que hacer otro tipo de operación más complicada. ¿Está bien? Bueno, esas son algunas de las cosas que tendríamos que ir viendo cada vez para ir cuadrando los datos. Pero está bien, la observación está bien.
Bueno, ahora, ¿qué pasaría si este montón, si estos datos, si este cuadro de notas realmente no fueran 10? ¿Qué tal si fueran 80 estudiantes? Y yo quisiera saber si ganaron bastantes, perdieron bastantes, o la mitad. O sea, si yo tuviera un montón de palabras ahí de ganó y perdió y ganó y perdió, así a simple vista no podría saber si ganaron más de los que perdieron o perdieron más de los que ganaron o iguales o qué sé yo, parejo. En realidad, entre más datos tenga, entre más estudiantes tenga, yo voy a tener ahí una situación un poco complicada porque voy a necesitar manejar volúmenes más grandes. A lo que quiero llegar es que usted puede aplicar algunos formatos especiales. En este caso, un formato condicional para poder asignar un color que hace que la vista capte información de manera rápida. Es más, con esos 10 que están ahí, yo me tendría que detener a contar cuántas veces aparece la palabra ganó para saber si ganaron más de los que perdieron o no. Pero si yo tuviera con un color verde todo lo que diga ganó y con un color rojo todo lo que diga perdió, fuera una información casi al nomás verla, porque la vista identifica rápidamente y el cerebro puede conocer rápidamente si hay más verdes que rojos, solo con verlo. Y si usted enfrente tiene 50 alumnos, puede también determinar si hay más verdes que rojos o más rojos que verdes, o hay por ahí una paridad. No es que usted vaya a obtener el número de verdes o el número de rojos. Ese sería lo ideal, ¿no? Lo único que queremos es aplicar el formato condicional para poner un color de fondo en la celda que nos permita tener información rápida si ganaron más de los que perdieron o perdieron más de los que ganaron. Entonces, yo voy a aplicar el formato condicional. Mañana lo vamos a volver a repasar para no pasarnos mucho. Pero básicamente lo que yo quiero o lo que tengo que hacer es marcar el grupo de valores donde quiero asignar el formato condicional. Voy aquí a esta opción que dice formato condicional en el menú de inicio, formato condicional. Hago una nueva regla. Dentro de esta ventana tengo que venir a la segunda opción que dice aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Cambia el detalle acá y yo tengo que definir, dice, dar formato únicamente a las celdas con, selecciono que tenga un texto específico, cambia esta parte que contiene, aquí veo que hay más opciones, pero realmente la que me sirve es la que contiene, justamente la que estaba ahí seleccionada, y acá voy a poner que contiene el texto, porque aquí dice texto específico. No. Y esto que yo escribí ahí tiene que ser tal como yo lo programé que saliera. Si no, no va a funcionar. Entonces ganó. Si yo no le pongo la tilde, seguramente no funcionaría. En la vista previa hay un botón aquí a la par que dice formato. En el formato yo voy a buscar el relleno, que es donde está la paleta de colores, y voy a poner un color verde. Entonces voy a seleccionar este. Aquí está la muestra. Le doy a aceptar. Vista previa. Así me saldría más o menos. Y le doy a aceptar. Si usted se fija, ya le puso color verde a todas las celdas del grupo que yo le apliqué que coinciden con el texto ganó.
Y aunque yo ya puedo obtener rápidamente información con la vista, todavía quisiera ponerle color a los que perdieron. ¿Cómo le pongo color? Hago el mismo procedimiento, solo que cambio la palabra y cambio el color, pero al mismo rango de celdas. No importa si ya le puso usted verde. O sea, marco el mismo rango de celdas, formato condicional, nueva regla, segunda opción, texto específico que contiene la palabra perdió, tal como lo puse acá, formato, quiero un color rojo, aceptar, así sería como saldría, y le doy a aceptar, y usted puede ver que tenemos ya en rojo todos aquellos que dicen perdió. Y para terminar, vamos a tiene abierto bueno, que si no hay retorno. Vamos a forzar ahora, vamos a cambiar para que este señor, en lugar de que gane, pierda. Vamos a bajarle a 60, este tiene 65. Si le ponemos 60, mire qué pasa. Inmediatamente se modifica su nota y la palabra, pero como pasó de ganó a perdió, y como tiene programado el formato condicional, ahora coincide con la palabra perdió, y por eso cambia de verde a rojo automáticamente. Lo mismo, lo mismo pasa. O sea, si este que perdió aquí lo hacemos ganar, vamos a ponerle un 70 aquí. Él ahora pasó a ganó y automáticamente agarra el color verde. ¿De acuerdo? Entonces, esto mismo lo vamos a seguir mañana practicando. Y bueno, pues no quiero que se nos pase mucho el tiempo. Vamos a dejarlo ahí. Y mañana, pues, vamos a continuar.